Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido sábado, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, acá estoy en un nuevo encuentro de lectura en vivo. Paso un ratito por acá para compartirles el capítulo 4. No voy a poder leerlo completo porque es muy largo. Me llevaría como 2 horas leerlo, calculo yo. El capítulo 4 es bastante extenso, pero voy a leerles la mitad, en lo posible o lo que me dé el tiempo. Así que voy a poner simplemente el título acá del libro que estoy compartiendo a partir de esta semana. Empecé a leerlo y ya vamos por el capítulo 4. La verdad que vamos avanzando súper bien. Está teniendo muy lindas repercusiones en YouTube también, que es donde más lo escuchan los libros leídos. Muchas gracias a todos los que interactúan, dejando sus mensajitos. Ayer, por ejemplo, una oyente de YouTube me hizo ver que en el libro anterior, no, en el otro, en otro anterior que había leído, en el de Fabio Serpa, en la playlist me habían faltado agregar los últimos 2 capítulos. Estaban en mi YouTube, pero no estaban en la playlist. Y eso me encantó porque están atentos, bueno, y me lo hacen saber y eso hace que yo pueda mejorar y corregir errores sobre la marcha. Porque bueno, hay veces que los subo a YouTube y me olvido de ponerlos en la playlist. Y que ustedes estén atentos y me den ese correctivo me gusta porque bueno, porque de algún modo me hacen saber de que están ahí y aparte, bueno, de mandarme un mensajito muy bonito en agradecimiento, me dijo, el capítulo 11, 12 y 13 te olvidaste ponerlo en la playlist y es cómodo para el que los va escuchando tenerlos todos juntos, así que no recuerdo ahora el nombre de la persona, pero muchísimas gracias de verdad por esa llamada de atención. A mí, lejos de verlo como una crítica, lo siento como que nada, es una forma también de ir uno aprendiendo y estando atento. Así que bueno, hola Ricardo, ¿cómo estás de Santa Fe? Hola Eva hermosa de mi vida. Estuvimos hablando un ratito, aunque sea por mensajes de WhatsApp desde España. Bueno, hola mi hermana, no sé si estará por ahora ahí, está trabajando, calculo yo, Marce, Claudia, bueno, qué lindo todos los que se van sumando ahora. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, vamos a comenzar porque saben que Instagram me tiene cortita, me da una horita de vivo, que podría cortar y volver a entrar, pero no, los quiero dejar así en ese tiempo para que no se hagan muy largos. Voy a fijar el título, ahí estamos. Y vamos a ir al capítulo número 4, que es representar papeles, las múltiples caras del ego. Bueno, vamos a ver. Con razón es un capítulo muy largo, las múltiples caras del ego, como para que no sea largo el capítulo. Bueno, vamos directamente a ver qué nos dice Toll. Dice, un ego que quiere algo de otro y que ego no quiere algo de otro, suele representar algún tipo de papel para lograr que se satisfagan sus necesidades, ya sea una ganancia material, una sensación de poder, de superioridad o de ser especial, o algún tipo de gratificación, ya sea física o psicológica. Por lo general, la gente es completamente inconsciente de los papeles que representa. Ellos son esos papeles. Algunos papeles son sutiles, otros son descaradamente obvios, excepto para las personas que los representa. Algunos papeles están ideados simplemente para atraer la atención de los demás. El ego se alimenta de la atención de los otros, que al fin y al cabo es una forma de energía psíquica. El ego no sabe que la fuente de toda energía está en el interior y por eso la busca afuera. Lo que el ego busca no es la atención, lo que el ego busca no es la atención sin forma, que es la presencia, sino atención en cualquier forma, como reconocimiento, elogio, admiración, o solo ser tenido en cuenta de algún modo, que se reconozca su existencia. Yo me encuentro bastante ahí, a veces soy bastante demandante de atención, me doy cuenta. Una persona tímida que teme la atención de los demás no está libre de ego, sino que tiene un ego ambivalente que quiere y teme al mismo tiempo.
la atención de los demás. Lo que teme es que la atención adopte la forma de desaprobación o crítica, es decir, algo que disminuya el sentido del yo en lugar de realzarlo. Y así, el miedo de la persona tímida a la atención es mayor que su necesidad de atención. La timidez suele ir acompañada de un concepto de uno mismo predominantemente negativo. Uno se cree inadecuado. Todo sentido conceptual del yo, verse uno mismo como esto o aquello, es ego, ya sea predominantemente positivo, soy el más grande, o negativo, no sirvo para nada. Detrás de todo concepto positivo de uno mismo está el miedo oculto a no ser lo bastante bueno. Detrás de todo concepto negativo de uno mismo está el deseo oculto de ser el más grande o mejor que otros. Detrás de la sensación de confianza del ego y su continua necesidad de superioridad está el miedo inconsciente a ser inferior. Y a la inversa, el ego tímido e inadecuado que se siente inferior tiene un fuerte deseo oculto de superioridad. Muchas personas fluctúan entre sentimientos de inferioridad y superioridad, según las situaciones o las personas con las que entran en contacto. Lo único que necesitas saber y observar en ti mismo es esto. Siempre que te sientes superior o inferior a alguien, es el ego que llevas dentro. Villano, víctima, amante. Cuando algunos egos no pueden conseguir elogios o admiración, se conforman con otras formas de atención y representan papeles para atraerlas. Si no pueden obtener atención positiva, tal vez busquen atención negativa, por ejemplo, provocando una reacción negativa en otra persona. Algunos lo hacen ya desde niños, se portan mal para atraer la atención. La representación de papeles negativos se vuelve particularmente acusada cuando el ego está manifestado por un cuerpo dolor activo, es decir, un dolor emocional del pasado que quiere renovarse a base de experimentar más dolor. Algunos egos cometen crímenes en su búsqueda de la fama. Busca la atención por medio de la notoriedad y la condena de los demás. Por favor, decime que existo, que no soy insignificante, parecen decir. Estas formas patológicas del ego son solo versiones más extremas de los egos normales. Un papel muy corriente es el de víctima, y la forma de atención que busca es la compasión, la piedad o el interés de otros por sus propios problemas, yo y mi historia. Verse a sí mismo como víctima es un elemento de muchos patrones egóticos de conducta, como quejarse, sentirse ofendido, insultado, etc. Por supuesto, en cuanto me identifico con una historia en la que me he asignado el papel de víctima, ya no quiero que termine. Y así, como sabe todo terapeuta, el ego no quiere que se ponga fin a sus problemas, porque estos son parte de su identidad. Si nadie escucha mi triste historia, me la repetiré a mí mismo en mi cabeza, una y otra vez, y sentiré lástima de mí mismo, y así tendré una identidad, la de alguien que está siendo tratado injustamente por la vida, por otras personas, por el destino o por Dios. Eso da definición a mi imagen del yo, me convierte en alguien, y eso es lo único que le importa al ego. En las primeras etapas de relaciones de las llamadas sentimentales, es muy común representar papeles para atraer y retener a esa persona que el ego percibe como la que me ha vuelto a ser feliz, me hace sentir especial y va a satisfacer todas mis necesidades. Yo representaré lo que tú quieres que sea y tú representarás lo que yo quiero que seas. Ese es el acuerdo tácito e inconsciente. Sin embargo, representar un papel es un trabajo duro y por eso estos papeles no se pueden mantener indefinidamente, sobre todo cuando empezáis a vivir juntos. Cuando los personajes se desvanecen, ¿qué veis? Por desgracia, en la mayoría de los casos, no veis la verdadera esencia de ese ser, sino la que cubre la verdadera esencia, el ego en bruto,
despojado de sus papeles, con su cuerpo dolor y sus deseos frustrados, que ahora se transforman en ira, muy probablemente dirigida al cónyuge o pareja, por no haber sido capaz de eliminar el miedo subyacente y la sensación de carencia que forman parte intrínseca del sentido egótico del yo. Lo que se suele llamar enamorarse es, en la mayoría de los casos, una intensificación del deseo y la necesidad del ego. Te vuelves adicto a otra persona, o más bien a tu imagen de esa persona. No tiene nada que ver con el verdadero amor, que no incluye ningún tipo de deseo. El idioma español es el más sincero en lo referente a los conceptos convencionales del amor. Te quiero significa deseo tenerte, además de te amo. La otra expresión, te amo, que no tiene esta ambigüedad, casi nunca se utiliza, puede porque el amor verdadero tampoco se da casi nunca. Liberarse de las autodefiniciones. Cuando las culturas tribales evolucionaron hasta convertirse en las antiguas civilizaciones, algunas funciones empezaron a ser asignadas a ciertas personas: gobernante, sacerdote o sacerdotisa, guerrero, agricultor, mercader, artesano, peón, etc. Se desarrolló un sistema de clases. La función con la que la mayoría de los casos se nacía determinaba la identidad, determinaba quién era alguien a los ojos de los demás y también a sus propios ojos. La función se convertía en un papel, pero no se consideraba un papel. Uno era eso y creía que lo era. Solo unos pocos seres de la antigüedad, como Buda o Jesús, veían la irreverencia esencial de la casta o la clase social, la reconocían como una identificación con una forma y veían que dicha insatisfacción con lo condicionado y lo temporal eclipsaba la luz de lo incondicionado y eterno que brilla en cada ser humano. En nuestro mundo contemporáneo, las estructuras sociales son menos rígidas, están menos definidas que antes. Por supuesto, la mayoría de la gente sigue estando condicionada por su entorno, pero ya no se le asigna automáticamente una función y con ella una identidad. De hecho, en el mundo moderno, cada vez más hay más personas confusas que no saben dónde encajan, cuál es su propósito y ni siquiera quiénes son. Yo suelo felicitar a la gente que me dice: ya no sé quién soy. Ellos se quedan perplejos y me preguntan: ¿estás diciendo que es bueno estar confuso? Yo les pido que investiguen. ¿Qué significa estar confuso? No sé, no es confusión. Confusión es no sé, pero debería saber, o no sé, pero necesito saber. ¿Es posible liberarse de la creencia de que deberías saber o necesitas saber quién eres? En otras palabras, ¿puedes dejar de buscar definiciones conceptuales que te den un sentido del yo? ¿Puedes dejar de buscar una identidad en el pensamiento? Cuando renuncias a creer que deberías o necesitas saber quién eres, ¿qué ocurre con la confusión? Desaparece de pronto. Cuando aceptas plenamente que no sabes, entras en un estado de paz y claridad que está más cerca de lo que verdaderamente eres que ningún otro pensamiento. Definirte por medio del pensamiento es limitarte. Papeles preestablecidos. Naturalmente, diferentes personas cumplen diferentes funciones en este mundo. No podría ser de otro modo. En lo referente a las capacidades intelectuales y físicas, conocimientos, habilidades, talentos y niveles de energía, los seres humanos varían mucho. Lo que importa de verdad no es qué función desempeñen en este mundo, sino si nos identificamos en tal medida con nuestra función que ésta se apodera de nosotros y se convierte en un papel que representamos.
Cuando representamos papeles, estamos inconscientes. Cuando te ves representando un papel, ese reconocimiento crea un espacio entre tú y el papel. Cuando estás completamente identificado con un papel, confundes una pauta de conducta con lo que eres y te tomas a ti mismo muy en serio. Además, asignas automáticamente papeles a otros de acuerdo con el tuyo. Por ejemplo, cuando acudes a médicos que están totalmente identificados con su papel, para ellos no somos seres humanos, sino pacientes o casos clínicos. Aunque las estructuras sociales del mundo contemporáneo son menos rígidas que las de las culturas antiguas, todavía existen muchas funciones o papeles preestablecidos con los que la gente se identifica de buena gana y que pasan a formar parte del ego. Esto hace que las interacciones humanas sean poco auténticas, deshumanizadas y alienantes. Sí, está bien. Estos papeles preestablecidos pueden darte una sensación de identidad reconfortante, pero a la larga te pierdes en ellos. Las funciones de las personas en las organizaciones jerárquicas como el ejército, la iglesia, las instituciones del gobierno o las grandes empresas tienden fácilmente a convertirse en identidades basadas en un papel. Las interacciones humanas auténticas se vuelven imposibles cuando te pierdes en un papel. Algunos papeles preestablecidos podrían considerarse arquetipos sociales. Mencionemos solo unos cuantos. El ama de casa de la clase media, ya no tan predominante como antes, pero todavía muy extendido, el macho duro, la seductora, el artista o intérprete inconformista, la persona de cultura, un papel muy corriente en Europa, que exhibe sus conocimientos de literatura, bellas artes y música, como otros podrían exhibir un traje o un coche muy caro. Y también el papel universal del adulto. Cuando representas ese papel, te tomas a ti mismo y a la vida muy en serio. La espontaneidad, la despreocupación y la alegría no forman parte de ese papel. El movimiento hippie que se originó en la costa oeste de Estados Unidos en los años 60 y después se extendió a todo el mundo occidental, surgió del rechazo por parte de muchos jóvenes de los arquetipos sociales, los papeles, las pautas preestablecidas de conducta y las estructuras sociales y económicas basadas en el ego. Se negaron a representar los papeles que sus padres y la sociedad querían imponerles. Significativamente, esto coincidió con los horrores de la guerra de Vietnam, en el que murieron más de 57.000 jóvenes norteamericanos y 3 millones de vietnamitas, y en el que la locura del sistema y la estructura mental subyacente quedaron expuestas a la vista de todos. Mientras que en los años 50 la mayoría de los norteamericanos era todavía sumamente conformista en ideas y conductas, en los 60 hubo millones de personas que empezaron a rechazar su identificación con una identidad conceptual colectiva, porque la locura colectiva era muy obvia. El movimiento hippie representó una relajación de las estructuras egóticas, hasta entonces tan rígidas en la psique de la humanidad. El movimiento mismo degeneró y terminó, pero dejó detrás una apertura, y no solo en aquellos que habían formado parte del movimiento. Esto hizo posible que la antigua sabiduría y espiritualidad oriental pasara a Occidente y desempeñara una función trascendental en el despertar de la conciencia global. Papeles temporales. Si estás lo bastante despierto, lo bastante consciente para poder observar cómo interactúas con otras personas, puedes detectar sutiles cambios en tu modo de hablar, tu actitud, tu comportamiento, según la persona con la que estás interactuando. Al principio, solo será más fácil observar esto en otros, después podrás detectarlo también en ti. Tu manera de hablar con el presidente de la empresa puede ser distinta, de modo sutil, de tu forma de hablar con el conserje.
No hablas igual con un niño que con un adulto. ¿Por qué es así? Porque representas un papel. No eres tú mismo, ni con el presidente, ni con el conserje, ni con el niño. Cuando entras en una tienda a comprar algo, cuando vas a un restaurante, al banco, a la oficina de correo, es probable que adoptes papeles sociales preestablecidos. Te conviertes en un cliente y hablas y actúas como tal. Y es posible que el dependiente o el camarero, que también están representando un papel, te traten como a un cliente. Entre dos seres humanos entra en juego una serie de patrones de conducta condicionados que determinan la naturaleza de la interacción. En lugar de seres humanos, son imágenes mentales conceptuales las que interactúan. Cuanto más identificada está la gente con sus respectivos papeles, menos auténticas son las relaciones. Tienes una imagen mental, no solo de quién es la otra persona, sino también de quién eres tú, sobre todo en relación con la persona con la que estás interactuando. Así que tú no estás relacionándote con esa persona, sino que quien tú piensas que eres se está relacionando con quien tú piensas que es la otra persona y viceversa. La imagen conceptual de ti que tu mente ha creado se está relacionando con otra creación de tu mente, que es la imagen que ha creado de la otra persona. Parece un trabalengua esto. Probablemente la mente de la otra persona ha hecho lo mismo, de modo que toda interacción egótica entre dos es una relación, una interacción entre cuatro identidades conceptuales creadas por las mentes, que en definitiva son ficciones. Por eso no es sorprendente que haya tanto conflicto en las relaciones. No existe auténtica relación. El monje de las palmas sudorosas. Kazam, monje y maestro zen, iba a oficiar en el funeral de un famoso aristócrata. Mientras esperaba la llegada del gobernador de la provincia y de otros nobles, notó que le sudaban las palmas de las manos. Al día siguiente reunió a sus discípulos y les confesó que aún no estaba preparado para ser un buen maestro. Les explicó que todavía le faltaba la facultad de comportarse igual con todos los seres humanos, ya fueran mendigos o reyes. Todavía era incapaz de ver más allá de los papeles sociales y las identidades conceptuales y ver la igualdad del ser en todos los seres humanos. A continuación se marchó, se hizo discípulo de otro maestro. Volvió con sus antiguos discípulos 8 años después, ya iluminado. El papel de feliz frente a la verdadera felicidad. ¿Qué tal estás? Estupendamente. No podría estar mejor. ¿Verdadero o falso? En muchos casos, la felicidad es un papel que la gente representa y detrás de la fachada sonriente hay una gran cantidad de dolor. La depresión, las crisis nerviosas, las relaciones excesivas son cosa corriente cuando la infelicidad, se oculta tras un exterior sonriente y unos dientes blancos y relucientes, cuando uno niega incluso a sí mismo que existe mucha infelicidad. Estoy muy bien. Es un papel que el ego representa con más frecuencia en Estados Unidos que en otros países, donde ser y parecer desgraciado es casi la norma y por lo tanto más aceptable socialmente. Probablemente será una exageración, pero me han dicho que en la capital de un país nórdico corres el riesgo de que te detengan por ir borracho si sonríes a los desconocidos de la calle. Si hay infelicidad en ti, lo primero que necesitas hacer es reconocer que está ahí. Pero no digas, soy desgraciado. La infelicidad no tiene nada que ver con lo que tú eres. Di, hay infelicidad en mí. Y después investígalo.
Puede que tenga que ver con una situación en la que te encuentras. Puede que sea necesario emprender acciones para cambiar la situación o para salirte de ella. Si no puedes hacer nada, afróntalo y di: bueno, pues así están las cosas en este momento. Puedo aceptarlo o sentirme desdichado. La causa primaria de infelicidad no es nunca la situación, sino lo que piensas acerca de ella. Sé consciente de los pensamientos que estás pensando. Sepáralos de la situación, que es siempre neutral, que siempre es como es. Aquí está la situación o el hecho, y aquí están mis pensamientos acerca del asunto. En lugar de investigar historias, cíñete a los hechos. Por ejemplo, estoy aburrido. ¿Es una historia? Una interpretación. Te elimina y te impide emprender acciones eficaces. Tengo 50 céntimos y en mi cuenta bancaria, tengo 50 céntimos en mi cuenta bancaria. Es un hecho. Afrontar los hechos siempre da fuerza. Sé consciente de que en gran medida lo que piensas crea las emociones que sientes. Observa la conexión entre tus pensamientos y tus emociones. En lugar de ser esos pensamientos y emociones, sé la conciencia que hay detrás. No busques la felicidad. Si la buscas, no la encontrarás, porque buscar es la antítesis de la felicidad. La felicidad es siempre evasiva, pero ahora es posible liberarse de la infelicidad afrontando lo que hay, en lugar de investigar historias sobre ello. La infelicidad anula tu deseo natural de bienestar y paz interior, la fuente de la auténtica felicidad. Paternidad. Papel o función. Muchos adultos representan papeles cuando hablan con niños. Utilizan palabras y sonidos tontos. Hablan con aires de superioridad al niño desde arriba. No lo tratan como un igual. El hecho de que por el momento sepas más o seas más grande no significa que el niño no sea igual que tú. La mayoría de los adultos en algún momento de su vida se encuentran con que es padre o madre, uno de los papeles más universales. La cuestión más importante es: ¿eres capaz de cumplir la función de padre y cumplirla bien sin identificarte con esa función, es decir, sí que se convierta en un papel? Parte de la función necesaria de los padres es atender a las necesidades del niño, evitando que se meta en peligros y a veces diciéndole al niño lo que tiene o no tiene que hacer. Pero cuando ser padre se convierte en una identidad, cuando tu sentido del yo se basa totalmente o en gran medida en ello, la función se sobreactúa, se vuelve exagerada y se apodera de ti. Dar a los niños lo que necesitan cuando uno se excede se convierte en malcriarlos. Evitar que corran peligro se convierte en una sobreprotección que resulta perjudicial para su necesidad de explorar el mundo y probar cosas por sí mismo. Decir a los niños lo que deben o no deben hacer se convierte en control absoluto, en opresión. Y lo que es más, la identidad basada en el papel que se mantiene en su sitio mucho después de que haya pasado la necesidad de esas funciones particulares, entonces los padres no pueden dejar de ser padres ni siquiera cuando el niño se ha hecho adulto. No pueden liberarse de la necesidad de ser necesitados por sus hijos. Incluso cuando el hijo tiene 40 años, los padres no pueden renunciar a la idea del yo, sé lo que te conviene. Siguen representando compulsivamente el papel de padres y así no hay auténtica relación. Los padres se definen a sí mismos como ese papel e inconscientemente tienen miedo de perder la identidad cuando dejan de ser padres. Si se frustra su deseo de controlar o influir en las acciones de sus hijos adultos, como puede suceder, empiezan a criticar o muestran su desaprobación, o procuran que el hijo se sienta culpable, todo en un intento inconsciente de conservar su papel, su identidad. En la superficie parece que están preocupados por su hijo,
y ellos mismos así lo creen, pero en realidad solo les importa mantener su papel de identidad. Todas las motivaciones egóticas son autoafirmación e interés propio, a veces habitualmente disfrazado, incluso para la persona en la que actúa el ego. Una madre o un padre que se identifica con el papel paternal puede intentar también hacerse más completo por medio de los hijos. La necesidad que tiene el ego de manipular a otros para remediar la sensación de carencia que siente continuamente, se rige entonces hacia los niños. Si las suposiciones y motivaciones, casi todas inconscientes, que hay detrás de la compulsión de los padres a manipular a sus hijos, se hicieran conscientes y se dijeran en voz alta, probablemente incluirían muchas de las frases siguientes. Quiero que logres lo que yo nunca logré. Quiero que seas algo a los ojos del mundo para que yo también pueda hacer algo por mediación tuya. No me decepciones, he sacrificado mucho por ti. Mi desaprobación pretende hacer que te sientas tan culpable e incómodo que al final accederás a mis deseos. Y ni que decirte tiene que yo sé qué es lo que más te conviene. Te quiero y seguiré queriéndote si haces lo que yo sé que te conviene más. Qué terrible todo eso. Cuando haces conscientes estas motivaciones inconscientes, te das cuenta inmediatamente de lo absurdas que son. El ego que está detrás de ellas se hace visible y también su disfunción. Algunos padres con los que he hablado se daban cuenta de repente. Dios mío, eso es lo que he estado haciendo. En cuanto ves lo que estás o has estado haciendo, ves también su futilidad y entonces esa pauta inconsciente se termina sola. La conciencia es el mayor agente de cambio. Si tus padres te están haciendo esto, no les digas que están inconscientes y en las garras del ego. Lo más probable es que eso los haga aún más inconscientes, porque el ego adoptará una postura defensiva. Basta con que tú reconozcas que es su ego, que no son ellos. Las pautas egóticas, hasta las más duraderas, a veces se disuelven casi milagrosamente cuando te opones a ellas interiormente. La oposición solo les da fuerza renovada, pero aunque no desaparezcan, tú puedes aceptar el comportamiento de tus padres con compasión sin necesidad de reaccionar en contra, es decir, sin personalizarlo. Sé consciente también de tus propias suposiciones o expectativas inconscientes que están detrás de tus viejas reacciones habituales. Mis padres deberían aprobar lo que hago, deberían comprenderme y aceptarme como soy. ¿De verdad? ¿Por qué deberían hacerlo? Lo cierto es que no lo hacen porque no pueden. Su conciencia en desarrollo todavía no ha dado el salto cuántico al nivel de conciencia despierta. Aún no son capaces de dejar de identificarse con su papel. Sí, pero no puedo sentirme feliz y cómodo con lo que soy si no tengo su aprobación y su comprensión. ¿De verdad? ¿Qué importancia real tiene su aprobación o desaprobación para ser quienes somos? Todas estas suposiciones no analizadas causan mucha emoción negativa, mucha infelicidad innecesaria. Mantente alerta. Algunos de los pensamientos que pasan por tu mente son la voz interiorizada de tu padre o de tu madre, que tal vez te dice algo parecido a «no eres bastante bueno», «nunca serás nada», o algún otro tipo de juicio o postura mental. Si hay conciencia en ti, serás capaz de reconocer esa voz en tu cabeza como lo que es, un pensamiento antiguo, condicionado por el pasado. Si hay conciencia en ti, ya no necesitas creer en todos los pensamientos que piensas. Es un pensamiento antiguo y nada más. La conciencia significa presencia, y solo la presencia puede disolver tu pasado inconsciente. Si crees que estás tan iluminado, decía Ram Dass,
Ven a pasar una semana con tus padres. Es un buen consejo. La relación con tus padres no solo es la relación primordial que marca el tono para todas las relaciones posteriores, es también una buena prueba de tu grado de presencia. Cuanto más pasado has compartido, hay una relación más presente. Perdón, voy de nuevo. Cuanto más pasado compartido hay en una relación, más presente hay que estar. De lo contrario, te verás obligado a revivir el pasado una y otra vez. Sufrimiento consciente. Si tienes hijos pequeños, ayúdalos, oriéntalos y protégelos de todo lo que puedas, pero aún más importante es que le dejes espacio para ser. Vienen a este mundo a través de ti, pero no son tuyos. La creencia yo sé lo que más te conviene puede ser cierta cuando son muy pequeños, pero cuanto más crecen, menos cierta es. Así es. Cuantas más expectativas tengas sobre cómo debe desarrollarse su vida, más estarás en tu mente en lugar de estar presente para ellos. Con el tiempo, cometerán errores y experimentarán algunas formas de sufrimiento, como todos los humanos. De hecho, quizás sean errores desde tu punto de vista. Lo que para ti es un error puede ser exactamente lo que necesitan hacer o experimentar tus hijos. Dales toda la ayuda y orientación posible, pero date cuenta que a veces también debes dejar de cometer errores, sobre todo cuando empiezan a acercarse a la edad adulta. En ocasiones también tendrás que dejar que sufran. El sufrimiento puede llegarles inesperadamente o como consecuencias de sus propios errores. Ay, tal cual. Miren, mi hijo mayor de 23 se acaba de ir a sacar una muela de juicio. Yo estoy totalmente en contra, pero no saben lo que me tuve que retener y dejar que haga lo que él quiera con su boca, con su vida y con todo. Realmente es un desafío hermoso, pero es un desafío no meterse con los hijos. Bien, en gran parte, a ver, y ahora me perdí. El sufrimiento puede llegarles inesperadamente o como consecuencia de sus propios errores. Así es. ¿No sería maravilloso poder evitarles todo sufrimiento? Pues no lo sería. No evolucionarían como seres humanos y seguirían siendo superficiales, identificados con la forma externa de las cosas. El sufrimiento nos hace ahondar en nuestro ser. La paradoja es que el sufrimiento está causado por la identificación con la forma, pero erosiona la identificación con la forma. En gran parte está causado por el ego, aunque a la larga el sufrimiento destruye el ego, pero no hasta que suframos conscientemente. La humanidad está destinada a superar el sufrimiento, pero no de la manera que piensa el ego. Una de las muchas suposiciones erróneas del ego, uno de sus muchos pensamientos engañosos es: yo no tendría que sufrir. A veces la idea se transfiere a alguien íntimo. Mi hijo no tendría que sufrir. Ese pensamiento es precisamente la raíz del sufrimiento. El sufrimiento tiene un noble propósito: la evolución de la conciencia y la disolución del ego. El hombre crucificado es una imagen arquetípica, es todo hombre y toda mujer. Si te resistes al sufrimiento, el proceso es lento, porque la resistencia crea más ego que hay que disolver. Pero cuando aceptas el sufrimiento, hay una aceleración del proceso, provocada por el hecho de que sufres conscientemente. Puedes aceptar el sufrimiento para ti mismo o para otros, como tus hijos o tus padres. En medio del sufrimiento consciente está ya la transmutación. El fuego del sufrimiento se convierte en la luz de la conciencia. El ego dice: ya no tendría que sufrir, y ese pensamiento te hace sufrir mucho más. Es una tergiversación de la verdad que siempre es paradójica. La verdad es que necesitas decir si el sufrimiento, La verdad es que necesitas decir sí al sufrimiento para poder trascenderlo.
Paternidad consciente. Muchos hijos ocultan rencores y resentimientos para con sus padres y muchas veces la causa es la no autenticidad de la relación. El hijo tiene un profundo deseo de que los padres estén ahí como seres humanos, no como un papel, por muy concienzudamente que se presente ese papel. Puedes estar haciendo todo lo correcto, todo lo mejor que puedes hacer por tu hijo, pero hacer lo mejor que puedas no es suficiente. De hecho, hacer nunca es suficiente si descuidas el ser. El ego no sabe nada del ser, pero cree que podrá salvarte a base de hacer. Si estás en las garras del ego, crees que estás haciendo más y más y acabarás acumulando suficientes actos para sentirte completo en algún tiempo futuro. Pues no es así. Solo te perderás haciendo cosas. La civilización entera se está perdiendo a base de hacer cosas que no tienen sus raíces en el ser y que por lo tanto se vuelven fútiles. ¿Cómo introduces el ser en tu vida de una familia atareada en tu relación con tu hijo? La clave está en darle atención al hijo. Hay dos clases de atención. A la primera podríamos llamarla atención basada en la forma. La otra es la atención sin forma. La atención basada en la forma está siempre relacionada de algún modo con hacer o evaluar. ¿Has hecho tus deberes? Ay, no empecemos con eso, por Dios. ¿Has hecho tus deberes? Cómete la cena, ordena tu habitación, cepíllate los dientes, haz esto, deja de hacer eso, date prisa, prepárate. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Esta pregunta viene a resumir la vida familiar en muchos hogares. Por supuesto, la atención basada en la forma es necesaria y tiene su importancia, pero si eso es todo lo que hay en tu relación con tu hijo, faltará la dimensión más importante y el ser quedará completamente eclipsado por el hacer, por las preocupaciones mundanas, como decía Jesús. La atención sin forma es inseparable de la dimensión del ser. ¿Cómo funciona? Cuando mires, escuches, toques o ayudes a tu hijo en esto o en aquello, debes estar alerta, inmóvil, completamente presente, sin desear nada más que eso en ese momento, tal como es. De esa manera, deja sitio al ser. En ese momento, si tú estás presente, no eres un padre o una madre. Eres la vigilancia, la quietud, la presencia que está escuchando, mirando, tocando, incluso hablando. Eres el ser que hay detrás del hacer. Reconocer a tu hijo. Eres un ser humano. ¿Qué significa eso? Ser dueño de tu vida no es una cuestión de control, sino de encontrar un equilibrio entre lo humano y el ser. Madre, padre, marido, esposa, joven, viejo, los papeles que representas, las funciones que cumples, todo lo que haces, todo esto pertenece a la dimensión humana. Tiene su importancia y hay que respetarlo, pero en sí mismo no es bastante para una vida o una relación plena con auténtico significado. Lo humano solo nunca es bastante, por mucho que lo intentes o por mucho que lo logres. Además está el ser, que se encuentra en la presencia quieta y alerta de la conciencia misma, la conciencia que eres tú. Lo humano es forma, el ser no tiene forma. Lo humano y el ser no están separados, sino entrelazados. En la dimensión humana eres incuestionablemente superior a tu hijo. Eres más grande, más fuerte, sabes más, puedes hacer más. Si esa dimensión es la única que conoces, te sentirás superior a tu hijo, aunque solo seas inconscientemente. Y harás que tu hijo se sienta inferior, aunque solo sea inconscientemente. No hay igualdad entre tu hijo y tú, porque solo hay una forma en vuestra relación, y en la forma, por supuesto, no sois iguales. Puede que ames a tu hijo, pero tu amor solo será humano, es decir, condicional, posesivo, intermitente. Solo somos iguales en el ser, más allá de la forma, y solo cuando
encontramos en nosotros mismos la dimensión sin forma, podrá haber verdadero amor en la relación. La presencia que somos, el yo soy intemporal, se reconoce en el otro y el otro, el hijo en este caso, se siente amado, es decir, reconocido. Amar es reconocernos en otro. Entonces, la condición de otro se revela como una ilusión correspondiente al terreno puramente humano, el reino de la forma. El ansia de amor que hay en todo niño es el ansia de ser reconocido, no en el nivel de la forma, sino en el nivel del ser. Si los padres solo aceptan las dimensiones humanas del hijo, pero descuidan el ser, el hijo sentirá que la relación no es completa, que falta algo absolutamente vital, y habrá una acumulación de dolor en el hijo, y a veces resentimiento inconsciente hacia los padres. ¿Por qué no me reconocéis? Esto es lo que parece decir el dolor o el resentimiento. Cuando otro nos reconoce, ese reconocimiento hace que la dimensión del ser entre más en este mundo, a través de nosotros dos. Ese es el amor que redime al mundo. He estado hablando de esto con referencia específica a la relación con un hijo, pero por supuesto se aplica igual a todas las relaciones. Se ha dicho que Dios es amor, pero eso no es absolutamente correcto. Dios es la vida única en todas las incontables formas de vida y más allá de ellas. El amor implica la dualidad, amante y amado, sujeto y objeto. Así pues, el amor es el reconocimiento de la unidad en el mundo de la dualidad. Esto es el nacimiento de Dios en el mundo de la forma. El amor hace que el mundo sea menos material, menos denso, más transparente a la dimensión divina, a la luz de la conciencia misma. Bueno, leo un poquitito más y ya termino. O sea, voy a dejar aquí porque es muy largo el capítulo. Dejar de representar papeles. Hacer lo que se requiere de ti en cualquier situación, si que ello se convierta en un papel con el que te identifiques, es una lección imprescindible en el arte de vivir y todos estamos aquí para aprenderla. Te vuelves más poderoso en todo lo que haces y la acción que se realiza por sí misma y no como un medio para proteger, realzar o dar forma a tu papel identidad. Todo papel es un sentido ficticio del yo, y a través de él todo se vuelve personalizado y por lo tanto corrupto y desfigurado por el pequeño yo, creado por la mente y el papel que está representado en ese momento. Casi todas las personas que están en posesiones de poder en este mundo, como políticos, figuras de televisión o de los negocios y también los líderes religiosos, están completamente identificadas con sus papeles, con unas pocas y notables excepciones. Por mucho que se les considere personas importantes, no son más que actores inconscientes en un juego de egos, un juego que parece importantísimo, pero que en el fondo carece de auténtico propósito. Es, según las palabras de Shakespeare, un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia, que no significa nada. Lo asombroso es que Shakespeare llegará a esta conclusión sin gozar de las ventajas de la televisión. Si el drama mundial de los egos tiene algún propósito, es indirecto. Crea más y más sufrimiento en el planeta, y el sufrimiento, aunque en gran parte está creado por el ego, al final puede destruir el ego. Es el fuego en el que el ego se quema solo. En un mundo de personalidades que representan papeles, las pocas personas que no proyectan una imagen creada por la mente, y hay algunas, incluso en la televisión, los medios de comunicación y el mundo de los negocios, sino que actúan desde el núcleo profundo de su ser, las que no intentan parecer más de lo que son, sino que simplemente son ellas, destacan entre las demás, se destacan entre las demás y son las únicas que representan una verdadera diferencia en este mundo. Son las que traen la nueva conciencia. Todo lo que hace adquiere poder,
porque está en sintonía con el propósito de la totalidad. Pero su influencia llega mucho más allá de lo que hacen, mucho más allá de su función. Su mera presencia, simple, natural, sin pretensiones, tiene un efecto transformador en los que entran en contacto con ellos. Cuando no representas papeles, esto significa que no hay ego en lo que haces. No hay motivaciones secundarias, es decir, no hay protección o reforzamiento del yo. Como resultado, tus acciones tienen mucho más poder. Estás totalmente centrado en la situación. Te haces uno con ella. No pretendes ser nadie en particular. Eres más poderoso, más eficaz cuando eres completamente tú. Pero no intentes ser tú mismo. Eso es otro papel. Se llama el yo natural y espontáneo. En cuanto intentas ser esto o aquello, estás representando un papel. Sé tú mismo es un buen consejo, pero también puede inducir a error. La mente interviene y dice, veamos, ¿cómo puedo ser yo mismo? Entonces la mente desarrolla algún tipo de estrategia. ¿Cómo ser yo mismo? Otro papel. En realidad, ¿cómo ser yo mismo? Es una pregunta incorrecta. Implica que tienes que hacer algo para ser tú mismo. Pero aquí no tiene sentido porque tú ya eres tú. Deja de añadir equipaje innecesario a lo que ya eres. Pero es que no sé quién soy. No sé qué significa ser yo mismo. Quien puede sentirse absolutamente cómodo no sabiendo quién es, entonces lo que ha quedado es el es. A ver si se entiende. Quien puede sentirse absolutamente cómodo no sabiendo quién es, entonces lo que queda es lo que es, el ser que hay detrás del humano, un campo de pura potencialidad, y no hay algo que ya esté definido. Renuncia a definirte y a definir a los demás. No morirás. No morirás. Entrarás en la vida. Y no te preocupes por cómo te definen otros. Cuando te definen, se están limitando, de modo que ese es su problema. Cuando interactúes con otras personas, no estés ahí primariamente como una función o un papel, sino como un campo de presencia consciente. ¿Por qué el ego representa papeles? A causa de una suposición no analizada, un error fundamental, un pensamiento inconsciente. Ese pensamiento es no soy bastante. Los siguientes otros pensamientos inconscientes, necesito representar un papel para conseguir lo que necesito, para ser plenamente yo, o necesito seguir más para poder ser más, conseguir más para ser más, pero no puedes ser más de lo que eres, porque por debajo de tu forma física y psicológica eres uno con la vida misma, eres uno con el ser. En la forma eres y siempre serás inferior a algunos, superior a otros. En esencia, no eres inferior ni superior a nadie. La verdadera autoestima y la verdadera humildad surgen de esta comprensión. A los ojos del ego, la autoestima y la humildad son contradictorias. En realidad son la misma cosa. Bueno, voy a dejar hasta acá. Queda bastante más, casi una hora más de lectura, que sería este capítulo 4, es bastante largo. Pero bueno, vamos a continuarlo el lunes. Mañana no creo ya leer porque tengo salida, así que el lunes continuamos con el capítulo 4. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Muchas gracias a los que se conectaron ahora, a los que lo van a ver después. Se agradece de verdad, de todo corazón, que siempre estén ahí en compañía. ¿Ay, que me dejaron una pregunta? Ah, no. Aparecía ahí un mensajito. Bueno, seres bonitos, muchísimas gracias. Les deseo que tengan un bonito fin de semana. Y bueno, a estar atenti a ese ego, a tenerlo cortito. Les mando un beso enorme. Gracias a vos, hermosa Brem. Nos vemos. Chau, chau.